Bendito Dios, los bendecimos hoy con toda bendición espiritual. Yo sé que han venido con toda el ansia en su corazón de poder estudiar la palabra y que el Señor nos hable, ¿verdad? Yo quisiera que levantara su mano derecha hoy y dijera: Señor, háblame. Señor, háblame. Aleluya, bendito sea el Dios de gloria. ¿Sabe una cosa? Yo me estaba recordando esta semana que en una escuela dominical de niños, jovencitos ya, niñitos que están empezando, ¿verdad? 7, 8 años, en una escuela dominical, algunos que tal vez que crearon en el Evangelio saben de qué estoy hablando. Una escuela dominical donde les enseñaban realmente la palabra, los niños, así como lo hacemos aquí en ministerio, de que les enseñamos la palabra. Entonces, le recuerdo que esa vez estaba la maestra, una maestra que le gustaba, pero le gustaba enseñar a los niños. Y era una maestra que se dedicaba al estudio de la palabra con los niños. Entonces un día hizo una pregunta y dijo: ¿por qué los reyes magos, los reyes que se llaman en la Biblia magos, ¿verdad? Los reyes son sabios. ¿Por qué eran ustedes reyes? Hablaba de cuando los reyes trajeron obsequios al Señor Jesús, cuando estaba pequeño, ¿no? Sí, usted sabe que fueron guiados por una estrella. Entonces ella preguntó y dijo: ¿por qué eran sabios? Y había un niño que contestó, ¿verdad? Siempre hay niños que yo, responde, ¿verdad? Y respondió ese niño y dijo: porque eran ricos, por eso eran sabios, y trajeron muchos regalos a Jesús. Entonces muchos comenzaron a dar opiniones, ¿verdad? Y ella, la maestra, pues solo escuchando cuál era la opinión más acertada. Entonces cuando vio que todo el mundo decía que porque eran sabios, porque tenían dinero, porque traían obsequios, porque se habían creado como reyes, y un montón de conceptos. Entonces realmente me impactó mucho el concepto que dio la maestra. Y ella dijo: los reyes magos eran sabios porque toda la vida buscaron grandes maestros. Aleluya. Me impactó, me gustó muchísimo. Eran sabios y ricos porque nunca dejaron de aprender, siempre buscaron aprender y siempre buscaron maestros sabios para que ellos fueran sabios. O sea, también podemos decir que hay maestros malos, que a veces no aprendemos o aprendemos lo malo. Entonces yo le invito hoy que usted, si usted cree que la sabiduría del Señor no ha llegado a su vida, dice el libro de Santiago que el que le falta sabiduría se lo pidamos a Él. Pero ante todo, pídale que tenga buenos maestros, que puedan en un púlpito, en un altar, enseñarle cosas sabias para que usted también sea un sabio. Entonces estos sabios llegaron a ser sabios porque siempre buscaron maestros sabios, maestros buenos que le enseñaran. Y por eso es que nunca se deja de aprender. Todos los días se aprende. Aleluya. Y gracias por ese amén. Amén. Entonces yo quisiera hoy entrar con que usted amplíe su mente, amplíe su corazón, porque cada vez que nosotros venimos a la iglesia, venimos a adorarle, a bendecir el santo nombre del Señor, pero ante todo venimos con una capacidad en nuestro corazón que el Señor hable a nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no queremos ser los mismos, queremos que siempre haya un cambio en nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos como cristianos madurar. Digan todos, madurar. Ni que fueras fruta, ¿verdad? Pero sí, necesitamos madurar mentalmente, madurar en el cristianismo, madurar en las cosas espirituales. Entonces, el Señor nos llama hoy a que nosotros podamos introducirnos y examinarnos nosotros mismos. Entonces, hay una palabra que está en 2 Corintios 13:5. Mire, yo le traje las diapositivas. A mí me gusta mucho que usted pueda escudriñar en su palabra y buscarlo. Pero por el tiempo, yo quisiera que me pusiera mucha atención a lo que vamos a ver el día de hoy. Y en el video también, los que están en el video viendo, yo sé que tal vez ahí tienen su Biblia a la mano, gloria a Dios por eso, pero también tenemos aquí la diapositiva para que usted pueda leerla. Entonces, dice en 2 Corintios 13:5, empieza: examínense, dice el Señor, examínense, aleluya, para saber si su fe es genuina. Aleluya, me gusta eso porque me gusta hasta en azulito ahí, examínese. Y le puse en rojo, ¿qué vas a examinar? Si mi fe es genuina. Entonces dice: pruébense a sí mismos. Mire que dice, no le dice a otro que me pruebe, a alguien que me conoce, a alguien que está cerca de mí. No, el Señor dice: examínense. Y dice: pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, ¿sí? De no ser así, dice la palabra, ustedes han reprobado el examen
de la fe genuina. Eso lo dice una traducción de la Biblia viviente, se llama, yo se le encargo y puede usted buscarla en internet y lo puede buscar también en libro, ¿no? Muy buena esa versión. Nosotros siempre usamos aquí la Reina Valera, pero esa versión me gustó mucho porque empieza, examínense para ver si su fe es genuina. Pruébanse a sí mismo, ¿verdad? Pruébense, así que sin duda, dice, ¿verdad? Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes, pero si no va a ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nos manda a hacer? Examinarnos, ver nuestro corazón. O sea, yo siempre he dicho, ¿no? A cualquiera podemos engañar, pero nosotros mismos, qué triste va, que nosotros mismos nos engañemos. No, el Señor nos manda a que nos probemos y que nos examinemos realmente cómo estamos. Entonces, hay otra versión que yo quiero, otro versículo que yo quiero hoy profundizar hoy, y es en 1 Corintios 14:20. Yo quiero hoy decirles algo muy importante, que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria, ¿sí? De gloria en gloria. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de, en vez de ir para atrás, ir hacia adelante. Entonces la misma palabra nos invita a esto. Y la palabra dice, en la carta a 1 Corintios 14:20, Pablo le escribe a los corintios y le dice: amados hermanos. Miren qué tremendo. Yo quisiera que nos enfocáramos en esto, porque estamos hablando de la inmadurez espiritual y de la madurez espiritual, ¿sí? Muchos a veces, estando en la iglesia mucho tiempo, nos creemos maduros espiritualmente, pero cuando vienen los tunazos, cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, ahí se ve quién es quién, ¿sí? Y gracias por ese amén. Entonces, amados hermanos, dice la palabra, no sean infantiles. Es que me gusta esa versión. Amén. ¿Sí? Otro dice, no sean como niños. Pero ahí dice, no sean como infantiles, ¿sí? En su comprensión de estas cosas. Dice la palabra, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad. Aleluya. Por eso es que dice la palabra que nosotros tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios. Entonces la palabra dice, no sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros. Aleluya, diga maduros. Maduros, eso es una palabra que es una madurez espiritual. Entonces, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos, dice, ¿no? Entonces, hay algo bien importante en esto. Cuando hablamos de madurez, ¿sí? Muchas veces el concepto que tenemos de madurez, yo fui a buscar en varios diccionarios y encontré varios conceptos. Pero me llamó la atención que hablaba de un fruto. Cuando un fruto madura, cuando un fruto ya está listo para poderlo comer, ¿sí? Me hablaba de un proceso también en la madurez. Y me hablaba de bastantes palabras. Entonces, yo me recordé que tenía un amigo dominicano y una amiga dominicana que me contaban que, por ejemplo, allá en República Dominicana, ya que tenemos árabes aquí en Italia, aleluya, hay unas piedrecitas, no sé, yo nunca los he visto, pero dice que se llama carbo algo así como canicas, pero son como carbo, viene de carbo, algo así, como de carbón, pero es carbo blanco. Yo me recuerdo que me recordé y lo anoté y dije, oh, wow, carburo, piedras de carburo, ¿sí? Ella contaba de que son unas piedras que cuando la fruta todavía no ha madurado y la cortaron así, dice que la metan en eso, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda madurar, ¿sí? Entonces, no le estoy diciendo que lo voy a meter en carburo a usted, ¿verdad? ¿Sí? Sino que el proceso de una madurez es un proceso. O sea, yo corto algo hoy y quiero que mañana ya esté listo. Un aguacate. Yo compro aguacates que todavía no están buenos, están duros. Y yo sé que si los parto, me los voy a comer, pero no me los voy a comer duros. Entonces, ¿qué pasa? Los dejo por ahí, con el tiempo, se ponen maduros. Y estoy a tocarlos, a ver, está bueno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi país también, allá por ejemplo cortan lo que son el banano o el plátano y lo ponen arriba de los pollos de fuego, donde cocinan. Y entonces como que el calorcito que les llega, ese banano o ese plátano se pone maduro, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces me llegó mucho los conceptos que estuve viendo y entonces me llamaba mucho la atención, porque cuando yo encontré la palabra maduro, madurez espiritual, madurez del concepto de maduro, quiere decir que es un proceso de que se va gestando ese proceso, y que esa madurez va en proceso, y que a veces en la madurez nos enseña el tiempo que nosotros pasamos. Pero cuando vienen las circunstancias, ahí es donde realmente vamos a pesar quién es maduro espiritualmente, ¿sí? Porque podemos decir aquí aleluya y saber los versículos y todo, pero cuando vienen las circunstancias, cuando viene alguien y te pincha, cuando viene alguien y te insulta, cuando viene alguien y te roba, cuando viene alguien y te habla mal de ti, ahí es donde se ve la madurez. Ahí es donde se ve quién es quién. ¿Sí? Bendito sea Dios. Entonces, la madurez se va a medir por las circunstancias. Entonces, yo encontré algo que yo quiero hoy aterrizar en eso. Y la madurez, digan todos, es carácter. Díganlo con fuerza, con violencia. Es carácter, aleluya. ¿Sí? Es carácter. Eso es. Entonces, hay algo bien importante en esto, porque el mismo Pablo lo decía en Filipenses 3:12. Vamos avanzando, y en Filipenses 3:12 dice avanzar a la meta, ¿sí? O sea, no regresar. Porque imagínense un corredor va a ir a la meta y va a correr, pero va a decir, ay, se me olvidó los tenis, voy a regresar. No, van a seguir corriendo, avanzando hacia adelante. Entonces Pablo escribía a los filipenses y decía, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección. Y en otra versión dice, no he alcanzado la madurez, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa madurez, o sea, esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Aleluya. Entonces, el primer paso que tú tomaste es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando nosotros empezamos ese proceso y seguir avanzando, que a veces no queremos venir a la iglesia porque la carnita nos dice, no hombre, quédate, y está lloviendo, qué rico, toma chocolate, ¿sí? O te quedas, vamos a freír los pescaditos, todos nos quedamos ahí en la casita, ¿sí? Qué rico, ¿no? Cuando está lloviendo, porque mire, cuando va a venir a la iglesia usted, siempre o hay situaciones que se le ponen enfrente, o hay pensamientos. Mejor vamos a la playa, mejor vamos al lago, ¿no? El enemigo no quiere que usted prosiga a la meta que el Señor quiere. Y cada vez que usted venga a la iglesia, mire, a veces decimos, va, en la casa voy a leer la palabra, en la casa voy a orar, pero no es lo mismo. Mira, a mí me hacía una desesperación por estar aquí en la iglesia, ¿sí? Yo le decía a mi esposa, aunque sean las sillas, pero vamos a predicarle. Aunque sean las sillas. ¿Por qué? Porque la palabra misma dice que si nosotros no hablamos, dice que las piedras hablarán por nosotros. Yo no quiero que sustituyan una piedra por mí. Si el Señor le ha dado esa madurez espiritual para que nosotros sigamos a la meta. Aleluya. Entonces, hay algo bien importante en todo esto, ¿no? Y yo quisiera hablarles de alguien. Yo sé que los que han estudiado aquí, ¿sí? O los que hemos estudiado en una universidad, hemos utilizado un diccionario, ¿sí? Y el diccionario es de este hombre. Y no vengo a hablar de él, vengo a hablar de Jesucristo, de la palabra, pero yo quería hacer énfasis porque, mire, estuve buscando muchos conceptos de lo que es el carácter. Y fíjese que me fui a encontrar con Noah Webster. Este hombre, fíjese que este hombre escribió el primer diccionario, ¿sí? Yo sé que algunos lo hemos usado cuando estudiaron. Levántame la mano aquí lo que ya han usado eso. Aleluya. ¿Sí? Yo sé que muchas escuelas de aquí lo usan. ¿Ya? Lo usan. Pero fíjese que este hombre lo escribió en 1828. Y comenzó a escribir este diccionario. Tremendo. Pero ¿sabe por qué le habló esto? Porque este hombre era creyente. Este hombre era cristiano. Sus papás eran cristianos. Y fíjese que él, su meta, su idea, su entusiasmo en su corazón era para estudiar para abogado en ese tiempo. Pero para pagar sus estudios en ese tiempo, él también se graduó de maestro y trabajaba de maestro. Este hombre hablaba 20 idiomas aproximadamente, ¿sí? En 1828. O sea, qué tremendo, genio, ¿no? Entonces él comenzó a escribir el primer diccionario inglés.
de aquí de Estados Unidos. Y fíjese que qué tremendo, porque él definió casi alrededor de 70,000 palabras. Se llevó 20 años. Es que es impresionante. Sí, a mí me gustó mucho esa la historia y me metí a estudiarlo y ver. ¿Por qué? Porque yo tengo un diccionario de esos en mi casa y un diccionario que he usado. Entonces, muchas escuelas tienen esos diccionarios, ¿sí? Entonces, me llama mucho la atención porque este hombre, cuando comenzó, ¿qué tiene que ver con eso con la iglesia? Cuando él comenzó a escribir este diccionario, él se fundó su base en la Biblia. Y fíjese que en la portada de este diccionario, en 1828, cuando él comenzó a hacerlo, fíjese que en la portada de este diccionario puso el Salmo 119, 105, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Sí? Él comenzó con eso. Entonces, él comenzó a meter definiciones en ese diccionario, comenzó a meter definiciones basados en la palabra de Dios. Pero lastimosamente, como estamos viendo, ¿verdad?, el proceso y los cambios que han habido durante todo este tiempo, hasta aquí, han habido más de 300 modificaciones a ese diccionario. ¿Por qué? Porque vieron cosas de Dios, de la Biblia. No, quitémoslo. No, esto no nos va a servir. Mejor pongámosle traducciones o palabras de modernas, palabras que nosotros podamos entender. Y comenzaron a cambiar este diccionario. Y fíjese que casi 300 modificaciones que hubieron. Entonces, este diccionario, como les dije, desde el 1828 ya llevaba impreso la palabra del Señor, y es lo que se está usando hoy en día. Entonces, fíjese que en este diccionario de 1828 encontré una definición que me voló en la cabeza. Una definición de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de madurez, ¿sí? Por eso le puse esos ejemplos. Pero esa madurez quiere decir un carácter impregnado en nuestra vida, ¿sí? Sabemos que existen dos, ¿verdad? Si existe un temperamento, existe un carácter y existe una personalidad, que son bien diferentes las tres, ¿ya? Los que son maestros aquí me saben comprender. El temperamento, ¿verdad?, ya lo traemos en los genes. Pero el carácter no. El carácter se forma a través de las circunstancias que tú has vivido. Yo me estallo muchas veces en eso cuando comienza, como le dije yo un día, que los niños pequeños, ¿verdad?, ¡pum!, comienzan a marcarlos, ¿verdad? Te pareces igual que tu mamá, te pareces igual que la abuela. O va creciendo el niño y va incrustando en su corazón la marca de decirle, por ejemplo: hoy el mismo carácter de tu mamá sacaste, ¿sí? O el mismo carácter de tu abuela. Y así van marcándolos. Yo sé que algunos de ustedes no fueron marcados, y yo quito esa marca en el nombre de Jesús. Porque ustedes tienen la marca de Cristo. Aleluya. El carácter de Cristo vamos a tener. A eso le estoy llamando madurez, ¿sí? Madurez es aquella persona que cuando se le habla fuertemente o se le habla en base a la palabra, no se hiere. Ay, lo que dijo el pastor me hirió mi corazón. Hoy lo que dijo el hermano y predicó: no te vistas que no te vas. Me lo dijo por mí. Eso sí dice madurez, ¿sí? Madurez no es madurez. Madurez es aquello de decir: wow, voy a examinarme yo primero en mi corazón, en mi vida, si estoy haciendo eso. Y si lo estoy haciendo eso malo, voy a cambiar. Eso es madurez. Ay, me voy de la iglesia porque nadie me saluda. Eso no es madurez. No me saludó el pastor. Por eso evito saludar a todo el mundo, porque sí, no quiero que nadie se vaya a herir. No, ya sé que no. Pero hay algo bien importante que nos está enseñando la vida, ¿sí? La vida hoy, miramos hoy la crisis que está pasando del distanciamiento social y todo eso, ¿no? Entonces nos estamos volviendo, si usted sabe, nos estamos volviendo fríos. No hay un acercamiento como antes. Apapachos ahí con las hermanas, los hermanos, ¿sí? Yo no acostumbraba siempre a dar la mano porque ¡pum!, jalaba y daba un abrazo del hispano, ¿verdad? Es la seña, la marca del hispano. Aleluya, ¿eh? Usted sabe que el americano muchas veces lo de y ni te da la mano. Y hay que esperar que él te dé la mano, ¿verdad? Las reglas, las normas. Pero sabemos que los hispanos somos así, ¿no? Somos calurosos, aleluya, para recibir a alguien. Entonces, ¿qué pasa hoy con el distanciamiento? Hay un distanciamiento. Pero que no se pierda, ¿sí?, la madurez en nuestro corazón.
¿Ya? Ay, es que esa hermana cuando yo llego, muchas veces que me están escuchando el video, la hermana, no, aquí no ha habido, gracias a Dios no hay aquí. En otras iglesias sí. Ay, es que la hermana ya me hace caras. Cuando yo voy me mira de pies a cabeza cómo voy vestido. ¿Sí? Entonces, ¿qué te importa? ¿Sí? Es porque se está llamando la atención. O sea, eres importante. Si te critican, es porque eres importante. Peor fuera que te ignorara. Mejor sí que sos importante. ¿Sí? No miran los artistas, pues, son importantes. Hasta los paparazzis ahí atrás, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tú eres importante. ¿Ya? Y si te critican, como yo siempre he dicho, ¿no? La unción es una representación del aceite. El aceite resbala. Aleluya. Entonces lo que digan de ti, que te resbale. ¿Sí? Que te digan que sos fea. No sos, pero que te resbale. ¿Sí? Aleluya, es para que te rían. No hay mujeres feas. Rafis, no hay mujeres feas. Aleluya. Si no le arruñan ahí. No hay mujeres feas. Hay mal arregladas. Mal arregladas. Yo siempre lo he dicho. ¿Sí? No hay mujeres feas, hay mal arregladas. ¿Ya? Yo he visto transformaciones tremendas. Entonces, ¿qué pasa con esto? La madurez espiritual. La madurez espiritual. Entonces, cuando yo encontré este concepto en ese diccionario de 1828, miren, me gustó y me voló la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque hay un concepto tan bien establecido que yo lo sentí en mi corazón y lo acepté. Entonces, fíjese que le estaba diciendo lo del carácter. Y fíjese que el concepto que yo encontré en ese diccionario está, miren, dice que el carácter, miren cómo empieza, es una marca realizada, dice, al grabar en piedra o en un metal o material duro, marca realizada en una tinta sobre el papel. Y había un puticón que decía las cualidades impresas sobre una persona y su naturaleza. Me gustó, porque las cualidades de una persona van a diferenciar cuál es tu carácter. O sea, tus manifestaciones de lo que tú hagas es el carácter que tú tienes. El carácter no se determina por aquella mujer o por aquel hombre gritón, por aquel hombre que no se deja ni tocar, por aquel hombre que no se deja que le digan algo malo y está a la defensiva. Eso no es el carácter. La gente siempre está hablando de que, uy, no, ese ni me acerco, porque mire, tiene un carácter que ni novio va a conseguir. Aleluya. Tiene un carácter, ni novia se le acerca. ¿Sí? Tiene un carácter que yo cada vez que me llama el jefe a la oficina, no, yo tiemblo. Porque tiene un carácter y no me llama para felicitarme. El jefe me llama porque tiene algo contra mí. ¿Sí? Porque tiene un carácter. Entonces estamos viendo las cualidades de una persona. Entonces, la madurez espiritual de cada uno de nosotros se va a medir de acuerdo a las circunstancias que estén pasando y de acuerdo a lo que nosotros accionamos por esa circunstancia. ¿Sí? Hay quienes, por ejemplo, ¿verdad? Su carácter dice que es débil porque cualquier cosita que le hagan, a llorar. ¿Sí? Yo conozco gente que cualquier cosita que le hagan, llora. Pero es un mecanismo de defensa, ¿me sé explicar? No lo estoy criticando, ¿ya? Porque si llora y si es su liberación, gloria a Dios, siga llorando, ¿ya? Hay quienes su liberación es de gritar. Hay quienes su liberación es de tirar las cosas, soltar las puertas, maltratar, ¿ya? Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver qué madurez espiritual tenemos nosotros. Entonces, a veces nuestra manifestación, la marca que nosotros tenemos en nosotros, ¿sí? Eso donde se deduce qué carácter es el que tenemos. A veces las mamás me han dicho, por ejemplo, ay, pastor, es que yo no sé qué hacer con mi hijo. Mire que qué carácter el que tiene. Yo no sé a quién salió. ¿Sí? Es la marca de él. Pero nosotros tenemos que estar intercediendo y orando para que la marca de Jesús esté en él. El carácter de Jesús esté en él. ¿Sí? Entonces, dice la palabra lo que este diccionario dice, que las cualidades impresas sobre una persona y su naturaleza. Yo quería solo hacerle un énfasis en la naturaleza. Dios tiene su naturaleza. Dios es poderoso. Dios es grande. Dios, para él no hay nada que sea imposible. Para él todas son las cosas posibles.
Cuando yo entro y voy a entrar a la oficina de él allá en el cielo, cuando yo llegue, estoy segurísimo que cada uno de nosotros tuvo un papá. Algunos fueron agricultores, otros fueron albañiles, otros tal vez fueron abogados, otros fue alguien, ¿sí? Entonces cada uno tuvo una profesión. Y usted sabe que siempre hay adelante una profesión. Pero cuando yo llegue a la oficina de mi Padre Celestial, yo sé que voy a encontrar un letrerito ahí. Y la profesión de él es que es creador. Aleluya. Él es especialista en crear cosas de la nada, ¿sí? Con su palabra. Entonces esa naturaleza tremenda. Entonces cuando nos hizo a nosotros, Él nos impregnó esa naturaleza, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar, por ejemplo, cada uno tiene una naturaleza, pero cuando es empleada de acuerdo a las circunstancias. Le voy a poner un ejemplo, por ejemplo. Yo estoy viendo a Rafis, ahorita se me vino. Alto, bien torito, fornido, ya, fornido, estoy hablando, no, bien fuerte. Me lo imagino jugando fútbol americano. Bueno, no sé si te gusta, pero... Bueno, por ejemplo, yo me puse a pensar hoy en la tarde y me puse a pensar una de la naturaleza. Entonces, había un hombre, por ejemplo, un hombre que juega fútbol americano. Te puedes imaginarte un hombre alto, fornido, que cuando pasa ahí no lo detiene nadie. Se pasa trayendo a quien sea para llegar a la meta, ¿verdad? ¿Sí? Tú sabes, has visto eso, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar que este hombre grande, fornido, atleta, un día le dan una noticia y su esposa estaba embarazada y lo llaman por teléfono y le dicen: mira, Juanito, vaya que nadie se llama Juanito aquí. Juanito, ya nació tu bebé. Recuerdo, en ese momento Juanito se va corriendo al hospital y llega y ve su ternura ahí, su nene que acaba de nacer, ¿sí? Y me imagino que con las grandes manotas que tiene, me imagino que agarró ese bebé con las manos y tal vez en la palma de su mano sostuvo ese bebé. ¿Cuál es la naturaleza de él? La naturaleza de él es un hombre fuerte, que él puede agarrar a ese niño y ¡pah!, si él lo quiere apacharlo, ¿no? Porque él es fuerte, pero tiene una naturaleza que ama a ese ser que es de él, ¿sí? Entonces la naturaleza de Dios es que Él es fuerte, es grande, es fuego consumidor, pero Él tiene una naturaleza tierna en su corazón que nos ama a ti y a mí. ¿Me sé explicar? La naturaleza de Dios es que es fuerte, que Él de un chasquido de dedos puede hacer que el mundo desaparezca, pero Él nos ama a ti y a mí y nos hizo con un amor eterno, que dio a su Hijo para que muriera por ti y por mí. ¿Para qué? Para que fuera esa marca impuesta en nosotros, ¿ya? Entonces, a lo que yo quiero llegar hoy, bendito sea Dios que el tiempo me dio para terminar. Hay algo bien importante. Todo proceso de nosotros espiritualmente es un proceso de cambio. Digan todos, proceso de cambio. O sea, nosotros ya no podemos ser iguales que el año pasado. Déjeme decirle, con esta crisis que pasamos, ya no podemos ser los mismos. Hay muchos memes, muchas cosas que salen, no hemos aprendido. Y de verdad hay mucha gente que no ha aprendido. Pero yo sí he aprendido, ¿sí? Y he aprendido muchas cosas. Que a partir de la crisis, a partir de lo que venga en días malos, yo sé que estoy bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Sí? Eso me ha enseñado hasta ahorita. ¿Por qué? Porque hasta ahorita ha preservado mi vida, ¿ya? Los que han tenido coronavirus hoy han preservado su vida. Pasaron por ese proceso, ¿sí? Y pueden decirlo: yo pasé eso. Usted sabe que me dolió hasta los huesos. Como decía aquellos, yo me dolió hasta que como que un tren me pasara por encima, decía. O sea, vivieron ese momento. Vivieron ese momento. Y quiera o no, en ese momento pasó por su mente: ¿y si yo me muero? ¿Y si hasta aquí llegué? Tanto que se están muriendo, ¿y si yo estoy aquí? Hay un proceso en nuestra mente que valoramos la vida hasta que ya estamos perdiéndola. Pero mientras no, la madurez espiritual que tenemos es: mañana amanecemos, mañana vamos a amanecer, ¿sí? Y así decían muchos, los terremotos que han pasado, ¿sí? ¿Qué sabe usted si viene un terremoto y mañana no amanece? ¿Qué sabe usted si tiene un paro cardíaco esta noche y mañana no amanece? Pero ¿sabes qué? Qué rico es sentir la madurez espiritual en tu vida, sabiendo a dónde vas. Amén.
sabiendo a dónde vas. Amén. ¿Por qué? Porque has preservado tu santidad, has preservado tu vida. ¿Sí? No tenés todavía deudas no de dinero, sino deudas que no has pedido un perdón, que no has perdonado. ¿Sí? Entonces es el momento de ponernos a cuentas con el Señor. Aleluya. ¿Y cuál es esa? La madurez que nosotros podemos haber tenido. Entonces en Efesios capítulo 4 y versículos 13 y 15 dice, para los que están lejos, dice la palabra así. Es decir, ese proceso continuará hasta que todos alcanzamos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros, aleluya, digan todos, maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Lo subrayé con rojo y dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido, hasta pareceremos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amén. Mis hermanos, cuánto necesidad tenemos de congregarnos. Ya no es el tiempo que estemos jugando a la iglesia ni al cristiano. O sos o no sos. O sos inmaduro o sos un inmaduro. De ti depende, de tus actitudes. Por eso les hablé tanto de proceso, les hablé tanto de que la marca que nosotros tenemos no es la marca de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, es la marca de Cristo. Amén. Lo que tenemos que tener en nuestra vida, ¿sí? Como Él era, porque Él nos dejó establecido, ¿sí? Entonces, hay algo que yo quiero hoy dejarlos, que ahí dice de la unidad, y me gustó mucho de esa unidad, porque si nosotros somos maduros espiritualmente, nosotros tenemos que velar por mantener esa madurez. Tenemos que velar por seguir el proceso de cambio en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros fuimos en el pasado alguien que no valía, en el Señor valemos, y valemos la sangre de Cristo. Entonces yo quisiera que volviéramos al momento donde comenzó la iglesia a unirse. Lastimosamente el estado moderno, el funcionamiento moderno nos ha enseñado cosas nuevas, ¿sí? La tecnología, lo que usted quiera, pero la esencia de lo cual la iglesia es, no debemos perderla. Y fíjese que el libro de Hechos nos demuestra cómo era en ese tiempo. Y en el libro de Hechos, en capítulo 4 y 12 y 13, miren, dice la palabra, en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre, el nombre del Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, bajo el cielo, mediante el cual podemos ser salvos. Entonces dice que los miembros del concilio, oiga bien, quedaron asombrados. Estaba Pedro y Juan en el concilio. Los mandaron a llamar para entrevistarlos, para decirles que lo que andaban haciendo. Estos ya habían recibido en ese momento al Espíritu Santo de Dios. ¿Y saben qué pasó? Los del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. ¿Quién era Juan? ¿Quién era Pedro? Eran unos pescadores que no sabían ni leer ni escribir casi, ¿sí? Tal vez ni sabían. Pero ¿qué pasó? Estos hombres, al recibir el Espíritu Santo de Dios, quedaron marcados, impresos en sus corazones, que realmente cuál era el carácter de Cristo. Y cuando se paraban del concilio, eran unos analfabetas, eran alguien que no sabía las Escrituras, pero cuando el Espíritu Santo los tomaba, eran tan cañones que la gente, dice los del concilio, esa gente que estaba ahí preparada, porque esa sí sabía la ley, sabía las Escrituras, y cuando se admiraban de la forma en que hablaban, la Reina Valera dice que se admiraban porque eran hombres del vulgo. O sea, yo siempre he dicho de la chusma, ¿sí? Eran de la gente pobre, no tenían ninguna preparación, no habían ido a ninguna universidad, pero ellos se maravillaban de la forma en que ellos hablaban, llenos del Espíritu Santo, tenían la marca de Cristo, era una madurez espiritual. Usted no me venga a decir que porque no fue a la escuela, porque no sabe leer y escribir bien,
porque nunca pasó por una universidad, no me venga a decir que usted no puede predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto, eso es lo que necesita el Señor. No me venga a decir que tenga que estudiar teología, ¿sí? ¿Para qué le sirve tanta teología si no le puede parar para hablarle a alguien que pueda salvar su vida y salvar de una vida eterna? Aleluya. Y es el tiempo que nos pongamos maduros espiritualmente, que no temblemos cuando pasamos aquí al frente para decir una oración, para decir una palabra, una prédica. Aquí hay gente que está preparada, ¿sí? Amén. Y yo, bendito sea Dios, estamos preparando ya varios pastores aquí que van a salir. Bendito sea Dios. Aleluya. Y nos estamos reuniendo para eso. Bendito sea Dios. De mis lomos ha salido, para gloria y honra del Señor, 7 pastores. Y ahorita van a salir otros más. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que extender el reino de los cielos. Amén. Entonces a esta gente yo le estoy metiendo en su corazón, metiendo en su mente, que no hace falta tener un título académico colgado en su pared. Y que si lo tiene, gloria a Dios también por eso, porque es un buen testimonio de su vida. Pero si no lo tiene, porque no tuvieron las circunstancias, no hubo el carácter cuando era niño, cuando era joven, y no pudieron las circunstancias de ponerlo a estudiar, ahora es el momento de saber quién es usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque los identificaron que habían estado con Jesús. Entonces yo quiero hoy en el nombre de Jesús dejarles establecido en su corazón que no importa el grado académico que tengas, lo importante es lo que el Señor ve, es tu corazón. Amén. ¿Sí? Tu corazón. Entonces yo quiero que hoy vamos, para terminar, al libro de Hechos. Búsquemelo ahí en su palabra, el libro de Hechos. ¿Lo tiene ahí? Gloria a Dios. 4:22. 4:22. Dice la palabra de Dios. Y la multitud, por eso le digo, vamos a volver a las sendas antiguas. Y la multitud de los que habían creído, fíjese bien, eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían un solo corazón. O sea, en otras palabras, repita conmigo, tenían un solo corazón y una sola alma. O sea, en otras palabras, tenían el mismo pensamiento y tenían el mismo actuar. Si alguien lloraba, todos lloraban. Si alguien estaba pasando una pena, todos pasaban esa pena. O sea, era un mismo corazón. Usted sabe que un mismo corazón latir, un mismo corazón sentir, un mismo corazón pensar, es el momento, iglesia, que haya unidad en nosotros. Amén. Y ahí es donde se va a mostrar una iglesia llena del Señor, llena de una madurez espiritual. Aleluya. Aleluya. Y le hablo así, no porque le está regañando, sino que porque realmente hay un fuego en mi corazón. Hay un fuego en mi corazón de que cambiamos. Ya no es la misma mujer que un día veniste a este ministerio. Ya no es una mujer que veniste a los pies de Cristo. Es una mujer que tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque es un proceso de ir de gloria en gloria. Amén. Aleluya. Y gracias por esos amenes. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Entonces esos hombres ya no tienen que ser igual. Los hombres tenemos que cambiar. Tiene que haber una madurez espiritual en nuestro corazón. Aleluya. Un mismo sentir, un mismo pensar y estar aquí metidos. ¿En qué? En una unidad. Pero no porque llevamos un nombre de iglesia o un nombre de ministerio, sino que porque llevamos el reino de Dios impregnado en nuestro corazón. Amén. Amén. Lastimosamente, el hombre hizo denominaciones. Lastimosamente, el hombre dividió realmente el cuerpo de Cristo. Pero el Señor viene hoy ya por su iglesia y tenemos que estar congregados. Porque Él no viene. Cuando muchas veces decimos, ¿verdad? Es que mi pastora, y comenzamos a llorar aquellos viejos tiempos. Ya es el tiempo de que dejes atrás eso. Ahora nos tenemos que unir como iglesia, ¿sí? ¿Y cuál es esa? La madurez espiritual, es el proceso, la marca que nosotros tenemos que tener. ¿Por qué razón? Porque nos tenemos que identificar con la iglesia. Tenemos que ser hijos de casa. Hijos de casa. Tú, hay una palabra, no sé si en República Dominicana hay, pero allá en mi Guatemala es muy duro decir, por ejemplo, bastardo. ¡Oh! Esa palabra duele. ¿Sí? Es que eso es un bastardo. O sea, que dice, eso es un arrimado, pues. No perteneces a la familia, ¿sí? Pero bendito sea Dios, que el Señor dejó a Jesucristo
para que todo aquel que en Él cree, ¿sí?, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice que al creer en Él nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Amén. Y Él es un Padre. Ya no siga la madurez espiritual, para terminar. La madurez espiritual es que no sigas viéndolo a Él solo como un Dios lejano. Él es un Padre. Amén. Jesús mismo enseñó una oración preciosa, ¿sí?, que la iglesia imperial la cambió como una penitencia, para que estás diciendo y repitiendo el Padre Nuestro, porque pecaste, tenés que decir 20 Padres Nuestros. Eso no es así. El Padre Nuestro es una oración tan linda, tan especial, que Jesús enseñó. Y Él empezó diciendo Padre Nuestro, para que nos identificáramos con un Padre. Aleluya. O sea, no eres un bastardo, no eres alguien que esté solo. La experiencia espiritual que tú tienes que tener es que tenemos un Padre. Levante su mano derecha hoy y diga: yo tengo Padre. Yo tengo Padre. Pero no Padre terrenal, porque se falla. Aleluya. Tenemos un Padre en los cielos que nunca falla, y Él es fiel. Amén, aleluya. Yo te invito en el nombre de Jesús que anides eso en tu corazón y que busques una iglesia, si no te has congregado, para poder llegar a la plenitud del Espíritu y tener una madurez espiritual. Aleluya. Amén.